Buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo les acompaño para llevar las informaciones más actualizadas del sector asegurador. Y, como siempre, mi hermano y amigo Hamlet Rodríguez, a mi lado derecho. Querido hermano, buenas tardes. La verdad que hoy domingo viene muy intenso. Hoy es sí. domingo, está Sí, complicado. Sí. Señores, muchísimas gracias por tenernos hoy domingo en sus hogares, desde aquí, desde su programa Seguros TV, tratando de dar lo mejor de nosotros y, por supuesto, a través de BTV, Canal 32, un canal joven, dispuesto. Del Grupo Panorama. Del grupo de medios Panorama. Óyeme. La edición de Panorama, la edición física salió ahora. Muy. Señores, no dejen de verlo, es totalmente gratuita, la tenemos digital y la versión periódico impresa, físico. así es. Y Le vamos a aprovechar el tiempo hoy. sí, tenemos un invitado, un gran amigo y colega en el sector de corretaje que nos va a traer algunas informaciones y sobre todo ayudarnos a concientizar y a educar en todo lo que tiene que ver con el sector asegurador a todos ustedes que nos están viendo. Tenemos un invitado que nos va a traer grandes aportes en todo lo que tiene que ver con un colega. Sí, un colega, Claro. amigo, hermano, como dices tú en la presentación, como presentas tú a mí, amigo y hermano de nosotros. Y tenemos al licenciado Grimaldi Pantaleón, socio director comercial de la firma Corredón. Buenas tardes, qué bueno tenerte hoy domingo por acá. De verdad que es un placer tenerte en el programa, Grimaldi. Gracias. De verdad que para mí es un placer, un privilegio poder estar aquí con ustedes. Primero saludar a todo ese público que lo mira todos los domingos, felicitarlo por su programa, Gracias. que es un referente en el mercado asegurador, diría yo. La verdad que se han posicionado y la educación que traen a los clientes y a los usuarios es fenomenal. Yo felicito al señor Jonathan y a ti, Hanle, por esta iniciativa. Gracias por lo del de señor. El cumplido. Déjame decirte, Jonathan, que Grimaldi es un asesor financiero, ¿eh? Sí. Tiene un expertise tremendo en todo lo que tiene que ver el área financiera y bancaria. Y es un asesor de riesgo, que es como normalmente se le está tratando de decir ahora a los asesores de seguro o corredores de seguro. Grimaldi, ¿cómo tú ves el panorama del sector asegurador ahora mismo en el país? Bueno, el panorama en el sector asegurador en este momento, yo diría que es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque la concientización de los usuarios de seguro, todavía no hemos logrado que la persona entienda la valiosidad y la importancia de estar asegurado. No solamente asegurado a nivel de lo que son riesgos generales, personas, automóvil, pólizas de fidelidad, todo ese tipo de cosas. Todavía creo que hay mucho que debemos hacer, los que estamos en el negocio asegurador, al igual que las mismas aseguradoras, que deben de seguir concientizando a todo lo que son los usuarios de seguro en la República Dominicana. El mercado ha crecido, pero ha crecido por la expansión económica que ha tenido el país en sentido general. Muchas personas todavía no sienten no creen en la necesidad de tener una buena póliza de seguro. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una temporada ciclónica, que como todos sabemos, una temporada de bastante riesgo, no solamente para las empresas, sino para la persona, porque un seguro es parte de tu patrimonio, porque tú cuidas tu patrimonio al estar asegurado. Grimaldi, en ese mismo sentido de la importancia de estar bien asegurado, no asegurado, sino bien asegurado. ¿Cómo ves tú la decisión que acaba de tomar la superintendencia en esta semana de suspender la entrada en vigencia de la circular que establecía el aumento base de la responsabilidad civil en las pólizas? Dado a que el senador Antonio Marte hizo un pronunciamiento hace unos días prácticamente amenazante, se pudiera decir, al superintendente, y en esta semana se despacha el superintendente pues acogiendo esas amenazas y cediendo ante la presión social de un grupo que, si la gente entendiera a la exactitud de qué se trata, de que es para beneficio de todos, este aumento o este mejoramiento, que no ni siquiera es un aumento porque es insignificante lo que es prácticamente, como lo que debería ser. No hay aumento de prima, lo que hay es aumento de cobertura obligatoria en la parte de responsabilidad civil ante cualquier eventualidad. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Eso para mí, para mi consumo personal,
de tener otros aspectos porque yo tengo mi criterio, pero quisiera escuchar a los demás a ver si yo estoy tan equivocado o voy en la misma línea de pensamiento. Bueno, lo primero es que una revisión, como se acababa de realizar a lo que eran las pólizas de seguro de ley, ampliando su cobertura. Todos sabemos que un seguro de ley, muchas personas lo tienen aquí en nuestro país solamente para cumplir. Sí. Es decir, tengo un seguro y muchos te dicen a ti, ese seguro lo que tiene es una cobertura mínima. Es para que no le quiten el carro o el motor. Correcto, para cumplir con la autoridad. Ahora, el hecho de que se revisara y se aumentaran esas coberturas daba cierta tranquilidad también a los usuarios y a los clientes. ¿Por qué? Porque todos sabemos día a día la cantidad de accidentes con los que nos topamos. Todos sabemos la cantidad de lesionados, la cantidad de fallecidos que día a día tenemos en nuestro país. Y lamentablemente con esas coberturas mínimas no hay forma de cubrir esas lesiones ni de cubrir esos daños ocasionados a terceros. Entonces, para mí es una medida que debió mantenerse, esa es mi opinión, no porque beneficiara al sector asegurador ni de corredores, sino porque beneficiaba a todos los clientes en sentido general de nuestro país. Bueno, como yo lo veo en el sector asegurador, a las aseguradoras, no se trata de un beneficio como tal, No. porque yo te subo un poquito la prima, pero yo te estoy subiendo también esa cobertura. Por ende, se compensa una con la otra. Los más beneficiados en ese sentido son los usuarios de los seguros, la gente que adquiere un seguro, que contrata, pero también estas víctimas de esos siniestros que son afectadas porque, por decir algo, un carro público chocó a un motorista, se metió en una cafetería, rompió todo lo que había porque se le fueron los frenos. Pues obviamente esa cafetería necesita, o ese motorista, que le repongan el daño, vamos a decir, ¿verdad? O que le cubran los gastos, en el caso del motorista, para resarcir el daño causado por ese carro público. Con esta cobertura ampliada, obviamente tenía más posibilidades de resarcir a un 100% los daños ocasionados que con la que tenemos actualmente. Es correcto. Porque la gente debe entender que una cobertura de 100 mil pesos, de 50 mil pesos, 200 mil pesos, hoy en día, cuando tú te vas a un taller a reparar un carro y en cualquier disparatico ya tú estás ganando los 50 o los 100 mil pesos en nada, obviamente no da la cobertura. Entonces, a la medida que la gente también vaya entendiendo de qué se trata, yo entiendo que más apoyo pudiera recibir la superintendencia, sin importar el incumbente que esté, para poder ejecutar, poner en marcha esta resolución que es tan necesaria, porque 23 años con lo mismo. Ese límite fue puesto hace 23 años. Lo que a mí me encantaría es que si un transportista, porque a veces pareciese que solamente los únicos dominicanos son los transportistas. Los únicos padres de familia. Los únicos padres de familia, y nosotros, como decimos en el programa, somos hijos de aquello. Sí. A mí me encantaría que cuando se lleva un motorista, que es de las cosas más frecuentes, porque en el 73% de los accidentes de este país está involucrado un motor, cuando pase una situación con un motorista, demanden a ese chofer, demándenlo. Ahora en estos 6 meses de revisión que está pidiendo el superintendente, demándenlo. Y si no encuentra cómo hacer, tiene mi teléfono en pantalla ahora mismo, llámeme y yo lo voy a asesorar para que lo demande, para ver cómo la cobertura del seguro de él es insignificante, para ver qué él va a hacer con la diferencia si hay un fallo en contra, que es muy probable, porque tiene que resarcir el daño, tiene que, de alguna manera, colaborar con el daño, a ver qué es lo que va a hacer para pagarlo. Entonces, yo le pido, por favor, a todo esto, y yo sé que si quieren, tienen mi teléfono ahí, pueden llamarme, yo lo voy a asesorar gratis, para que lo demande, para que vea el por qué la cobertura debe ser ampliada. Las aseguradoras no ganan absolutamente nada, no han subido un peso en prima. No, un peso en prima no se ha subido. Lo que se ha subido es la cobertura obligatoria para poder circular. Pero se sucumbió ante esa situación. Mira, yo no quiero utilizar la entrevista con Irmali, quiero aprovecharla en cosas que son más productivas. Pero es que es decepcionante y es molesto que una vez más los únicos dominicanos que tenemos en este país, que son los choferes del transporte público, los únicos dominicanos, empiezan a chantajear y empiezan a querer presionar a las instituciones que quieren hacerlo bien, en este caso
como quiere el superintendente, o intentó hacerlo bien, parece que le bajaron un rayazo. Cuando tú vienes a ver, le bajaron una línea, uno no puede saber. Pero esto no es un programa de política, así que, pero sí chantajea y tiene que ceder ante esa presión. O sea, el resto de los dominicanos no valemos. No valemos. Eso te dice a ti la fuerza que tiene Antonio Marte en este país. Eso el poder. depende. Eso depende. Qué barbaridad. Pero vamos a seguir en cosas más productivas. Hermano querido, perdóneme, lo que pasa es que esto, o sea, a mí por lo menos me caldea porque tú lo sabes a diario. Y es la válido. cantidad de casos que uno ve. Y de hecho, quiero aportar en esa misma tesitura que, por ejemplo, nosotros como firma tratamos de que cada uno de nuestros clientes, independientemente que sea un seguro de ley, siempre que tenga sus coberturas ampliadas y que esa responsabilidad civil autoexceso venga enlatado en esa póliza que en el paquete no compra. Sí. Porque todos vemos o sabemos que una demanda, un daño a un tercero, es bastante costoso. Sí. Además de eso, nuestro país tiene que ponerse a la vanguardia. Es un país que ha venido creciendo en su parque vehicular, Sí. en la calidad de los mismos vehículos que tenemos. Entonces, debemos de tener mejores coberturas en el seguro. Yo estoy 100% de acuerdo Sí, con yo soy partícipe también de incluir las coberturas ampliadas en ese sentido, pero en el sector del transporte público, no existe. el chofer no le importa lo mínimo de entender de qué se trata esa póliza, qué cobertura tiene. No les importa. Les importa cuánto va a pagar por la póliza. Y si la póliza tiene una diferencia de 10 pesos, él se te va y te gasta un galón de gasolina a comprarlo donde cuesta 10 pesos. Para que tú veas la mentalidad, te gastan un galón de gasolina 200 pesos para ahorrarse 10 pesos en un lugar, por eso. Entonces, es muy penoso que no se informe de la manera correcta. Y todavía es más penoso que un senador de la República asuma esa postura desafiante para eliminar algo que tanto el sector y las mismas sociedades necesitan como cobertura. Grimaldi, reto para nosotros como corredores. Cuéntame, para concientizar a este público que te está viendo. Bueno, como corredores nosotros tenemos un gran reto. Lo primero es que debemos orientar a cada uno de nuestros clientes, tanto empresas como personas físicas, concientizarlo porque yo creo mucho en lo que es la asesoría personalizada. Una revisión de sus programas de póliza debidamente minucioso. Muchas veces los clientes desconocen de cobertura que son valiosas para su empresa y para la continuidad de su empresa. Hoy en día el corredor debe convertirse en un aliado cercano a sus clientes, revisando detenidamente primero al sector al que pertenece, si es industria, si es manufactura, si es comercio, dependiendo de la naturaleza de su empresa, para revisar qué tipo de cobertura necesita y concientizarlo también del tema de lo que es el infraseguro. El infraseguro es algo que nos golpea a diario a cada uno de nosotros y lo vemos cuando existe un reclamo donde el cliente dice, pero yo tengo contratado tanto en monto, pero no está sincerizado ese valor. Explícame, nosotros sabemos eso, pero yo quiero que tú se lo expliques eso de infraseguro, porque a veces la gente por ahorrarse 2 pesos, que cree que se está ahorrando 2 pesos. Hasta que no llega el problema. Dice, no, pero es que ahí yo tengo 80 millones de pesos en inventario, pero pómelo 60, cotízame 60, que con 60 yo estoy bien. Hay gente creativa porque también te lo hacen en el sentido contrario, te lo superaseguran, entonces, porque creen que cuando en un evento por arriba también. Pero eso pasa muy mínimo. Eso es lo menos, claro. El tema normal es el infraseguro. El infraseguro golpea a muchos empresarios. Hemos visto empresarios perder grandes capitales al momento de que le pasa un siniestro, un evento. Y eso obedece a la falta de conciencia. Y entendiendo que el seguro se convierte en un gasto para su empresa y no como una inversión. Yo siempre aconsejo a cada empresario que el seguro es parte de su patrimonio y que debe de ser parte del gasto operativo de su empresa. Claro. Y así lo compensa también, por ejemplo, el fisco. Es decir, el seguro te lo compensan como un gasto, entonces quiere decir que entra dentro de tu operatividad normal. El infraseguro no es más, mi querido amigo, que cuando una empresa tiene un inventario, como bien tú señalas, de 80 millones de pesos, pero decide solamente asegurar 60 millones, está pagando prima solamente por 60 millones. Correcto. Pero si nos vamos en términos porcentuales, lo que está asegurando es alrededor de un 70% del valor de su inventario. O sea, que está compartiendo el riesgo. Están compartiendo el riesgo. Claro. Pero si pasa un evento, no te van a pagar los 60 millones de pesos. Que es lo importante que tenga claro. Exacto, claro. El ajustador, que es un tercero, que es
parte fundamental también en este medio, vamos a decir, operativo. Es una pieza fundamental. Que disculpa que te interrumpa, dicho sea de paso, el ajustador no es parte de la aseguradora. No. Es neutral. Por ley tiene que ser neutral y un tercero. Y empresas registradas también, claro, certificadas. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú tienes un 70% del valor asegurado, cuando el ajustador va, no pagan por el monto que tú tienes solamente en la póliza. Tú tienes que demostrar que eso está dentro de tu inventario. ¿Cómo tú demuestras eso? Con facturación, con un sistema contable bastante diáfano y claro. Y si se determina que la pérdida fue total, el 70% de esos 60 millones, todos sabemos que son 44, 45 millones, no te van a pagar los 60 millones. Entonces, ese empresario, por ahorrarse quizá una prima de 200 mil pesos al año, siendo, vamos a decir, redondeando un número, termina perdiendo 14 o 15 millones de pesos. Entonces, eso es el infraseguro. Pero disculpa que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa, pero es bueno que tú acabas de dar en el clavo. Por querer privar en tigre, por usar un término llano, termina afectado, pero peor aún, desacredita el sector. También. Desacredita el sector. Ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos, con nuestro invitado de hoy en su programa Seguros TV, el licenciado Grimaldi Pantaleón, socio director comercial de la firma de corretaje Corredón, ubicado en La Vega. He dicho sea de paso, esto es una payola, pero de las mejores firmas del país. Tienen un equipo, un buen reclamo realmente se gana, no al momento del reclamo, sino al momento de contratar la póliza. Y muchas veces esos clientes que nos están viendo, le da brega dejarse llevar de nosotros para poder lograr un contrato adecuado con la aseguradora según las necesidades y no viendo los 3 pesos que se pueden ahorrar privando en eso mismo. ¿Qué factores tú entiendes que se deben de tener en cuenta al momento de elegir una aseguradora u otra o un pool de aseguradoras? Bien, lo primero es que es importante al momento de tener nuestro cliente de frente, ser sincero con nuestro cliente, revisar su programa de seguro, yo digo desde la A hasta la Z. ¿Por qué? Porque un programa de seguro es complejo y son letras pequeñas que nosotros debemos de revisarla minuciosamente y ver los diferentes tipos de pólizas que encajan dentro de ese cliente. Y también llevar ese riesgo a aseguradoras que tengan capacidad. Claro. Que tengan buenos reaseguros internacionales, porque todos sabemos que esos programas de seguro importantes van a un reasegurador internacional. Ver la localidad del cliente, a ver qué tipo de riesgos pueden afectar en un momento determinado. Y acompañar a ese cliente viendo dentro de su negocio. Tenemos clientes que son suplidores en el país completo y no tienen una póliza de transporte terrestre. Por ejemplo. Donde transportan 1 millón, 2 millones de pesos en mercancía en un camión y esa mercancía no está asegurada. Así es. Pero muchos clientes, nosotros visitarlos, desconocen de ese tipo de póliza. Así es. Muchos clientes desconocen de la póliza de interrupción de negocio o lucro cesante, pero es por falta de conocimiento. Claro. Y yo soy de lo que pienso que el negocio en el sector asegurador ha cambiado. Y por eso digo que hoy las personas que estamos en el mundo del corretaje de seguro con nuestras empresas, asesorando a nuestros clientes, debemos de tener estructura primeramente. Una estructura no solamente física, es una estructura humana para tú poderle dar un servicio personalizado a tu cliente, visitarlo continuamente y frecuentemente y viendo con el cliente. Hay clientes que van comprando maquinaria, equipo durante su año póliza calendario. Sí. Agregando que un panel solar, que una maquinaria nueva que le llegó. O retirando máquinas. O retirando también y estaría pagando seguro sin necesidad. Exactamente. Entonces, ver su programa, ver si el cliente califica para un programa TRP, todo riesgo por propiedad, o si es riesgo nombrado. Tú tienes que evaluar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el sector construcción hoy en día, mucha gente que son ingenieros, que son constructores, si el banco no le exige una póliza todo riesgo de construcción, no le emiten. No. Pero tú sabes el valor que le da a una construcción responsable, a un ingeniero, a un desarrollador inmobiliario, una póliza todo riesgo de construcción. Tú sabes lo que se evitaría ese ingeniero o ese desarrollador en un momento determinado si pasara un evento. Incluso el comprador debiese ser un factor para que el comprador
exija. Me explico. No es lo mismo tú como constructor, si te estás fondeando tú mismo, o tienes un pool de inversionistas y estás haciendo el proyecto, no estar asegurado y tener que afrontar un siniestro de esa obra, afrontarlo a pulmón de cara a ese comprador, que si tú estás asegurado, viene el siniestro, pero el comprador está seguro, porque es que los fondos van a aparecer de dónde seguir, de dónde arreglar el problema. O sea, por lo que te escucho, digo, y es lo que nosotros normalmente hacemos, hay que conocer el negocio del cliente, hay que entenderlo para poder dar una asesoría adecuada. Para mí es fundamental, Hanle, estar cerca del cliente. Sí. Yo siempre digo, hay que poner el oído donde el cliente y hay que ver sus necesidades puntuales. Es decir, porque cada empresa, y reitero lo mismo, es totalmente diferente. Sí. Cada industria es diferente, cada cliente es diferente. Y muchas personas dicen, no, que yo no voy a asegurar porque yo lo que tengo es 1 millón, 2 millones de inventario. Sí. Pero quizá ese millón o esos 2 millones de pesos Le representa más a él. es tu capital, Sí. pero también puede ser el capital de un tercero que tú lo hayas tomado con un financiamiento. También. Y si colapsa, la deuda no se borra, Así es. la deuda sigue. Entonces, tú tendrías que comenzar 2 veces desde cero, diría Sí, yo. Porque en menos cero. En menos cero, debiendo y todo eso. Entonces, es la importancia de tener un seguro. No importa el monto de lo que equipo que tú tengas, del inventario que tú tengas, de la mejora que tú tengas, yo entiendo que debe de estar asegurado. Es parte del patrimonio. Yo he sido un abanderado del seguro desde que comencé mi vida en el sector financiero, año 98, 99. Ya tengo 6 años y 3 meses de lleno en lo que es el corretaje de seguro. Sí. Y la verdad que he visto muchas pérdidas por falta de orientación. Y es lo que queremos. Yo creo que el programa Seguro TV, que te lo he comentado a ti cuando hemos conversado, es un ente de nosotros educar a la población, educar al empresario, educar a las mismas aseguradoras y educar a los corredores y agentes que lo ven con tanta frecuencia a ustedes. Eso es lo que estamos tratando de hacer por acá. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que nosotros como sector intermediario del sector salud, estamos bastante claros con el tema de la formación, la educación hacia el público general. A lo que yo creo que le pudiera faltar un poquito de comprender que la vía correcta para poder crecer en el aspecto comercial, vamos a decir, es a las aseguradoras como tal y a la misma superintendencia de seguros. Y te menciono la superintendencia de nuevo porque sin intención de echarle leña al fuego, porque no importa quién esté. Es un tema que los recursos que recibe la misma superintendencia no son lo suficientes y tal vez las políticas de los incumbentes que estén tampoco vayan en mira a la formación y educación en el sector. Te digo esto porque tú no ves campañas publicitarias del sector asegurador. No la ves, ni de aseguradora ni de la superintendencia. Entonces, tú sí ves intermediarios, como hay un sinnúmero de podcasts y programas que hablan de temas de seguro, en radio, en podcast y demás, luchando o intentando educar y formar a las personas que entiendan la necesidad del seguro, que esto no es un engaño, que esto no es para que tú gastes el dinero, esto es para que tú protejas tu capital, tu patrimonio y que lo hagas con conciencia. Somos los que nos desgastamos intentando educar. Sin embargo, en el sector los demás no lo hacen, no prestan, no invierten en ese sentido para la formalización, para la formación y educación de la ciudadanía en ese aspecto. Ustedes como corredor, yo en redes los sigo, veo los programas de capacitación de ustedes y demás. ¿Ha habido o ustedes han tenido la oportunidad de poder, como ustedes son grandes en el sector, de poder presionar un poquito o negociar con las aseguradoras para que a la vez ellos hagan también y aporten a las campañas promocionar y de formalización y educación a la sociedad? Sí, muy buena pregunta, de verdad. Realmente nosotros continuamente estamos capacitando a nuestro personal y te agradezco ese comentario. Pero también nosotros con las aseguradoras logramos que los diferentes departamentos de las aseguradoras nos den capacitación para nuestros colaboradores. Es decir, del área de seguro de personas, me acerco a diferentes aseguradoras del mercado, nos facilitan su personal, su material y nos capacitan el personal nuestro.
al igual que en riesgos generales, al igual que en fianza, igual que en el tema de lo que es la TRC. Porque nosotros creemos mucho en la educación. De hecho, nosotros tenemos un salón de capacitación, una visión de nuestro Consejo de Administración de Corredón, donde nosotros estamos preparados para tener una empresa de corretaje de seguros acorde a la modernidad y los nuevos tiempos. No solamente acorde a la República Dominicana, sino también acorde a los estándares internacionales. Porque, vuelvo y reitero, nuestro país no es el mismo de hace 20, 25 años. No, para nada. Nuestro país cambió. Nuestro país tiene muchos riesgos que si no están debidamente asegurados, cubiertos, nuestro país puede tener una situación que le afecte económicamente a muchísimos empresarios. Eso se traduce en pérdidas para el sector financiero, para el sector empresarial, para el sector cooperativo, para el sector de las asociaciones de ahorro y para tu patrimonio. Pero para el mismo país como tal, porque nosotros hemos hablado muchísimas veces aquí de la posibilidad de establecer un seguro paramétrico para todos estos catástrofes que muchas veces impactan, porque nosotros estamos en el medio. En el medio. O sea, esto no es improvisado, es que todos los años tenemos riesgo. Mira, ya hay una tormenta que aparentemente no va a representar problemas, pero desde que se menciona tormenta, huracán, nosotros estamos metidos en el medio. Bueno, con las experiencias de los noviembre, de los pasados años. Noviembre 23 y 24. No fueron tormentas como tal, comenzó a llover y no se paró nunca y acabó con la capital. Un aluvión completo. Claro. Entonces, Noviembre 23 y 22 golpeó duro. Exactamente. Nosotros mismos como firma tuvimos muchos reclamos importantes y fueron atendidos de manera puntual y prudente por las aseguradoras, de verdad, con mucha responsabilidad. Sí, pero ahí es donde está lo que yo creo que Jonathan quería mencionar ahorita. Esos momentos, aunque son no son momentos agradables, ¿verdad que sí? Donde tienen que resarcir que se inundó esto, que se destruyó aquello, no, ¿verdad? Sin embargo, debiese haber algún tipo de campaña educacional por parte de las aseguradoras, y ahí yo excluyo a la super, porque es que la super tiene problemas de recursos. Sí. El país, yo no sé por qué, porque por ejemplo la superintendencia, tuve la superintendencia de banco. No, tiene de eso todo. Es otra historia. Sí, eso es. Pero la superintendencia de seguro, que es parte del sector financiero, parte importantísima del sector seguro, del sector financiero. Es fundamental. Es fundamental. No tiene recursos para llevar campañas que sean de educación. Entonces, las aseguradoras deberían hacer un aporte, bien sea encaminado a través de la superintendencia o de alguna forma, pero de que hay algo que hacer, hay algo que hacer. Tiene que existir. Sí. Debería. Mira, tú sabes que empiezan a hacerle seña a uno y cuando las cosas son interesantes se va el tiempo rapidísimo. ¿Qué vamos a hacer, Grimaldi, con este problema de la fianza irrevocable, incondicional y renovable? Explícame, ¿cómo tú lo ves? Tú como corredor, tú como representante de una firma, porque esto es un problema. Se ha convertido en un problema. O sea, están queriendo, el manual de compras y contrataciones nos lo están queriendo enlatado, de manera enlatada y sin sentido. Por ejemplo, una licitación, porque tiene que ser hasta que tú no tienes asignada y adjudicada esa licitación, no se te debería exigir la parte de irrevocable. Exactamente. Entonces tenemos que unirnos. Creo que deberíamos generar entre el sector completo algún tipo de llamado a la misma superintendencia, a la misma Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, de que no es necesario hasta tanto tú no seas adjudicado. Claro. Porque si tú no eres 100% adjudicado ya de una licitación, ¿cómo yo te puedo exigir a ti ese tipo de cosas? Pero hay otros factores que son peores de lo que hemos mencionado. Eso vamos a tener que hacer un programa entero con ese tema. Porque aquí hay muchos puntos que hay que discutirlo. Y ver el aspecto legal inclusive y ver el aspecto entonces nosotros de la parte de los seguros. Porque es que, ¿qué va a pasar? Si yo como suplidor del Estado, pequeño, una MIPYME, ¿verdad? Sí. Sin muchas posibilidades, logro, me adjudican un proceso que participé, pasé todo bien, me lo adjudican. A la hora de la fianza, te aseguro, porque ya pasa, porque te dicen al primer requerimiento, muchos te dicen al primer requerimiento. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? Un certificado. O un pagaré notarial. O un pagaré notarial. En el caso de que tú apliques, porque el pagaré, tú sabes que muchas veces es como excepción. Entonces tú tienes un certificado pendorado. Entonces, si yo no tengo la capacidad, porque soy pequeño, porque también va a depender del monto, porque es el doble del monto del monto de la adjudicación. El duplo. El duplo. Entonces, si no lo tengo,
¿qué va a pasar con esa MIPYME? ¿No va a poder hacerle frente a eso Mi tampoco? capital de trabajo se fue. Entonces, Lo perdió. tengo paralizado. Y un poquito más. Claro. Y un poquito más. Sí. Entonces, Oye, algo tenemos que hacer con eso, Grimaldi. Yo entiendo que debemos hacer un llamado, porque realmente de la forma que se está manejando no es la correcta. No. Y a diario lo vivimos con los procesos de nuestros clientes. Eso es un día a y eso día. se está convirtiendo de una manera muy tediosa. Así es. Y de verdad afecta la capacidad del mismo cliente Claro, ante claro. esa adjudicación de esa obra, como dice Jonathan, 100% de acuerdo. Así es. Tú no puedes coger un enlatado y tirarlo así de cabeza. Desafortunadamente tenemos que irnos, no sin antes, por favor, darnos los teléfonos. Van a salir el teléfono de Corredón. Grimaldi, un verdadero placer tenerte por aquí. A pesar de que somos colegas, ¿verdad que sí? Pero debo decir, y creo que debo decir que es una firma con toda la credibilidad del mundo. Es de las principales firmas del país. Ustedes, la verdad que en un periodo de tiempo, por su calidad de servicio, se han posicionado. Ustedes hacen ruido. Ustedes hacen ruido. Y es importantísimo. Un verdadero placer tenerte por aquí. No, para mí agradecido de la invitación, de verdad que muy contento de poder estar aquí. Nosotros estamos ubicados en La Vega, nuestra sede principal. Los teléfonos van a aparecer en pantalla. No obstante, Corredón es una empresa que tiene clientes, yo diría que en las 32 provincias de la República Dominicana. Tenemos un personal totalmente capacitado, áreas debidamente cementadas en seguro de personas, riesgos generales, área de reclamaciones internas nuestras, área de servicio al cliente, área técnica. Es decir, tenemos bien estructurado lo que es el esquema de negocio. Y el equipo de negocios de Corredón está en la mejor disposición de asesorar a los clientes, de trasladarse a cualquier lugar, revisar el programa de póliza de ese cliente y darle nuestra mejor orientación para que pueda en el día de mañana, si pasase un evento, tener todo debidamente resguardado. De verdad que muy agradecido. Espero pronto nuevamente volvernos a ver la cara. Esta es tu casa cuando porque quieras. realmente creo que de esta forma contribuimos a tener un mejor sector asegurador, un mejor intermediación en el tema de los seguros, pero sobre todo, y reitero, una mejor asesoría para cada uno de nuestros clientes. Es necesario que todos ustedes que nos están viendo, antes de cualquier cosa, asesórese, que eso no cuesta nada. así es. Pero le va a ahorrar mucho. Así que gracias a todos ustedes por habernos tenido hoy domingo. Así es. Hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Sí, nos vemos el próximo domingo. Dios mediante. Hasta luego.